Sean todos muy bienvenidos a esta cuarta semana del taller bíblico para principiantes. Deseo que todos se encuentren muy bien de salud y gozando de la paz de Cristo en sus vidas. La semana pasada, Padre Luis del Real bendijo el taller y oró por todos nosotros para que haya mucho fruto. Sigamos pues perseverando en esta santa intención de acercarnos a la palabra de Dios y dejemos que Él nos vaya instruyendo y recreando en ella, para que, como los discípulos de Maús, nuestro corazón arda en nuestro interior y seamos testigos de su amor, de su triunfo sobre todo mal y de su presencia en nosotros. Y que todo sea para su mayor gloria, mejor servicio y la salvación de nuestras almas. También les presenté el esquema que tendremos en cada lección y aprendimos sobre la lección divina. En este día, pues, en la primera parte vamos a leer un texto bíblico tomado del Apocalipsis y en la segunda parte veremos la lección número 2 del índice, titulada Dios, autor principal de la Biblia. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a unirnos todos en la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Virgen Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo que nuestra reunión va a estar dividida en 2 partes. La primera parte, que he titulado El encuentro con Jesucristo, va a ser para leer la primera lectura de la liturgia del domingo que va a seguir. Y la segunda parte ya estaremos viendo la lección según el índice que tenemos. Entonces, en este martes nos corresponde una lectura del Apocalipsis, porque el domingo que viene celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Entonces, la lectura está tomada del Apocalipsis. Entonces, como vemos ahí, está escrita la cita bíblica y se leería de esta manera. Libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19.
capítulo 12, versículos del 1 al 6 y versículo 10. El punto después del 1 al 6 significa y. Entonces yo les pido por favor que tomen su Biblia y busquen el libro del Apocalipsis que está al final. Es el último libro de la Biblia. Entonces ya después buscan el capítulo 11, versículo 19, ahí empieza la cita bíblica y luego le seguimos en el 12. Entonces una vez que ya la tengan seleccionada, les pido que no la lean junto conmigo porque no todas vamos a tener, no todos los que tenemos la Biblia abierta vamos a tener la misma edición. Puede cambiar algunas palabras, entonces nomás primero la escuchan y luego la vamos a meditar y analizar juntos para aprender más sobre Jesucristo y su obra redentora, ayudándonos con las referencias marginales, con las notas, comentarios al pie de página, y también les voy a compartir un comentario bíblico de los padres de la Iglesia. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo, y apareció allí el arca de su alianza. Y se produjeron relámpagos, estruendo y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que llevaba sobre sus cabezas 7 diademas. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Oí entonces una voz potente que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La semana pasada les pedí que leyeran la introducción al libro del Apocalipsis para empezar a entender un poco cómo está escrito. Entonces yo aquí ahorita voy a resumir un poquito el inicio de esa introducción, lo que viene en la Biblia de Jerusalén. Apocalipsis es un término griego que significa revelación. Dios revela a los hombres cosas que solo Él conoce con respecto al futuro. El autor del Apocalipsis recibe la revelación en forma de visiones y luego lo pone por escrito. En el Apocalipsis todo tiene un valor simbólico. Cuando el vidente, en este caso San Juan, describe una visión, traduce en símbolos las ideas que Dios le sugiere. Números, cosas,
partes del cuerpo, personajes, colores, etc. Pero para comprender debidamente el Apocalipsis es indispensable volver a situarlo en el ambiente histórico que lo vio nacer. Recordemos ese sentido literal. Un periodo de perturbaciones y persecuciones violentas contra la iglesia naciente. Y sobre todo el Apocalipsis es un escrito de circunstancias, destinado a levantar y afianzar la moral de los cristianos temerosos de ser violentamente perseguidos. Vamos a observar esta hermosa obra que se titula La Virgen del Apocalipsis de Miguel Cabrera, 1760, y que narra la visión de San Juan en su capítulo 12. Nos vamos a detener solo en los símbolos que están en los versículos del 1 al 6 y también en el versículo 7 que no leímos, pero que describe la batalla que tuvo el ángel Miguel con la bestia. Entonces vemos en el centro la mujer narrada por Juan Evangelista, que viste de sol, se para sobre la luna creciente, es coronada por 2 estrellas y está a punto de dar a luz. El niño, al momento de su nacimiento, fue puesto a salvo junto al trono de Dios. Ahora, del lado izquierdo, vemos cómo la bestia intenta devorar al niño, pero es derrotada por San Miguel Arcángel. Esto es lo que está en el versículo 7. La mujer dotada con alas de águila huyó al desierto. Ahora, en el fondo del cuadro del lado derecho está representado Juan Evangelista como un hombre de avanzada edad, quien desprende de su boca la frase en latín que significa vi una señal en el cielo. Entonces ahora vamos a empezar a valernos de las notas. Por el tiempo yo voy a nada más ver 2 notas, pero les invito a buscar en su casa, en el tiempo libre, las siguientes notas. Recuerden que las notas se distinguen para saber dónde hay notas, porque el capítulo o el texto está con un asterisco. Entonces eso significa que hay una nota después, ¿no? Entonces, el Apocalipsis, que es el libro, la cita Apocalipsis 11, versículo 19a. ¿Qué significa el A? Que es la primera parte de ese versículo. A veces cuando un versículo puede tener 2 o 3 partes divididas por puntos, ¿no? Entonces cada parte es A, la segunda parte sería B y si hay una tercera parte sería C. Entonces en el versículo 19a dice, se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo. Y vemos que tiene un versículo. Entonces nos vamos a la nota y dice, el santuario del cielo ya no es el de Jerusalén. Esto se refiere al Antiguo Testamento, como el santuario era un templo donde estaba la presencia de Dios. Ahora ya el santuario del cielo ya no es como el de Jerusalén, ¿no? Y en el Apocalipsis, en la cita del Apocalipsis 12, en la introducción que dice visión de la mujer y el dragón, tiene también un asterisco. Entonces lo buscamos en la nota y viene capítulos del 12 al 14 presentan bajo otras formas la lucha actual del dragón y el cordero. El capítulo 12 combina los elementos de 2 visiones distintas,
la lucha del dragón contra la mujer y su descendencia. Vamos ahora a las referencias marginales. En el tip bíblico número 7, cuando explico la primera manera en que las referencias marginales aclaran el texto, olvidé mencionar que cuando un pasaje de un libro bíblico cita otro texto bíblico, las palabras citadas están en cursiva y la referencia que se halla al margen indica el lugar de donde se han tomado dichas palabras. Por ejemplo, si vemos aquí en nuestro texto del Apocalipsis, nos vamos al capítulo 12, versículo 5a, dice lo siguiente: la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Entonces, lo que está en letra en cursiva es dio a luz, la palabra varón, y luego regir a todas las naciones con cetro de hierro. Entonces, el libro que está, que indica el lugar de donde se tomó, pues no, el libro es Isaías 66, versículo 7, que dice lo siguiente: antes de tener dolores, ya había dado a luz. Antes de llegarle el parto, había parido un varón. Y el otro libro es del libro de los Salmos, Salmo 2, versículo 9, y dice lo siguiente, con título El drama mesiánico, es el Salmo: los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarías como vasijas de barro. Entonces también la simple referencia en el margen de un pasaje en tipos redondos y sin signo alguno que le preceda indica un texto cuya comparación con el pasaje en cuestión es útil. Por ejemplo, vemos en Apocalipsis 12, versículo 1, que dice lo siguiente, ¿no? Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas. Tiene como referencia marginal el libro del Génesis, capítulo 37, versículo 9. Y dice esto, ese libro, esa cita bíblica del Génesis: he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ahora, estas palabras están tomadas de José. Y cuando nosotros veamos la historia del pueblo de Israel, vamos a aprender quién era José. Ahora les voy a leer un comentario bíblico que todavía nos puede ayudar a entender un poquito mejor esta cita bíblica, sobre todo conocer a nuestro Señor más a través de este texto bíblico. El comentario bíblico está tomado de la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, Nuevo Testamento. Es el tomo número 12. Y voy a leer el comentario bíblico al Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo. Es la aparición de nuestro Señor. El templo de Dios es su propio Hijo, como Él mismo dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y al replicarle los judíos, en 46 años ha sido edificado, dice el evangelista. Él hablaba del templo de su cuerpo. Esto está en Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo 19 al 21. Y apareció el arca de la alianza, es decir,
la predicación del Evangelio y el perdón de los pecados, y todas las cosas que han llegado con él. Esto es lo que dice que apareció. Y aquí estuve citando a Victorino de Petovio, comentario al Apocalipsis. Y con esto damos terminado la primera parte de nuestra reunión. La segunda parte ya entramos a lo que es la lección, que el día de hoy es la número 2, con el tema Dios, autor principal de la Biblia. Dice el Concilio Vaticano II: Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. 3 principios encontramos en este pasaje. Primero, que Dios habla en la Escritura. Segundo, por medio de hombres. Y tercero, en lenguaje humano. El primero lo vamos a estar analizando hoy. El segundo y el tercero lo analizaremos en las siguientes lecciones. Ahora, Dios nos habla en la Escritura como autor principal de ella. La Biblia es la palabra de Dios. Es su pensamiento expresado a través de sonidos humanos. Es su estilo de hablar a la humanidad. Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, en el cual, a través de una larga historia, fue manifestando su designio de salvación por medio de los acontecimientos y en las obras que Él fue disponiendo. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 12, Él le habla de una manera, le da una instrucción y también le regala el don de la fe. Otro ejemplo, cuando Dios le habla a Moisés en la zarza ardiente, en el libro del Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, le manifiesta cómo debe estar en su presencia. Entonces, no solamente Dios habla a una colectividad a través de su palabra, habla también al individuo y también nos habla a cada uno de nosotros para comunicarnos su mensaje de amor, de vida y de salvación personal. Cada página de la Biblia es la misma voz del Señor que nos invita, que nos llama, que se acerca a nosotros, porque quiere comunicarnos algo, una enseñanza, un consejo, una frase de aliento o a veces un pequeño regaño cuando no sabemos corresponder a su bondad. Pero siempre es la palabra del Padre que se preocupa por sus hijos porque busca su bien y su felicidad. Por eso, Dios es el autor principal de las Escrituras. Esto quiere decir que la Biblia es ante todo obra divina, que está inspirada directamente por Dios, que es Él quien nos habla para comunicarnos su mensaje. Leemos en Timoteo 3, versículo 16. Toda escritura es divinamente inspirada, esto es, toda escritura es obra de Dios, que inspira al hombre lo que quiere. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: la profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Y el Vaticano II lo confirma. La Iglesia reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Ahora, ¿de qué cosa nos habla Dios en la Biblia? Es muy difícil concretar la riqueza de su mensaje, pero en líneas generales diríamos que abarca los siguientes temas. Nos habla de sí mismo.
En la Biblia todas las páginas nos hablan de Dios, pero no precisamente de un Dios lejano, estirado, juez, como pareciera a primera vista cuando leemos frases como yo soy el que soy, el Dios de poder, el Señor de los ejércitos, etc. Se trata de un Dios personal, vivo, cercano, providente, amoroso. Se trata, en una palabra, de un Dios Padre, que se preocupa por nosotros y rige nuestros destinos en orden a nuestra felicidad temporal y eterna. Dios es amor, dice San Juan. Cierto que en la Biblia se habla también de la cólera de Dios, de castigo y hasta de venganzas divinas, como también se habla de los ojos, oídos y manos de Dios. Hay que entender estos antropomorfismos, que en el fondo no son otra cosa que maneras de expresarnos los hombres. El Dios de la Biblia, repitamos, es ante todo un Dios misericordioso, amable, clemente, que envía a su Hijo a nosotros porque nos ama. Ahora, número 2. Nos habla del hombre y nos dice que Él mismo lo creó, formándolo a imagen y semejanza suya. La palabra imagen y semejanza en hebreo significa, más que retrato, reproducción. El hombre es imagen y semejanza de Dios porque participa reproduciéndolas de las bondades y cualidades divinas. Lo ha hecho, canta el Salmo 8, poco menos que Dios. Lo has coronado de gloria y honor. Le diste el señorío sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Todo eso es la esencia de la naturaleza humana. Claro que el hombre, a pesar de su grandeza y señorío, está revestido de carne débil. Tiene inclinaciones que le invitan al pecado, al rebajamiento, al barro. Y se rebaja dando al traste con su grandeza. Entonces rompe las relaciones con Dios, se vuelve infiel a su amor. Pero el Señor no cesa de invitarlo a que rehaga las relaciones perdidas. Ese es el drama humano a grandes rasgos que la Biblia nos muestra. Nos habla también, número 3, nos habla de la creación. Cuando nos dice, al abrir la Biblia, dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. El mensaje no intenta dar de la creación una descripción científica, sino una información popular. Pero a pesar de esa intención sencilla, resulta todo un poema elocuente de la grandeza del Creador. Da gusto leer las primeras páginas de la Biblia en que el autor va descubriendo con pinceles maravillosos la obra creadora del mundo, para que veamos ya en esos párrafos el punto de partida del plan divino y de la historia de salvación. Número 4. Nos habla de la historia de la salvación. Podríamos decir que toda la Biblia es fundamentalmente la historia de la salvación, la historia de un pueblo que el mismo Dios escoge para que a través de él vaya transmitiendo el mensaje salvador a toda la humanidad. Número 5. Nos habla de Jesucristo, el enviado de Dios al mundo, cuya misión principal es reconciliarnos con el Padre. El mismo Jesús le dirá a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. El Antiguo Testamento es una promesa de esta venida. El Nuevo Testamento nos manifiesta el cumplimiento de esta promesa. Por eso ambos testamentos están íntimamente ligados entre sí. Número 6. Nos habla del reino de Dios. He aquí, leemos en Mateo 12, versículo 28, que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Más aún, ese reino no solo está presente en el mundo, sino que ya está dentro de nosotros. Evangelio de San Lucas 17, 21.
Para pertenecer a este reino tenemos antes que convertirnos. Arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Los signos de pertenencia a este reino son la justicia, el amor a los hermanos, la pobreza, las persecuciones sufridas y otros que aparecen en los evangelios. Y número 7. Nos habla también de la religión, de la gran lucha entre el bien y el mal, de las virtudes teologales y cardinales, del comportamiento del hombre, de la felicidad matrimonial, de la buena convivencia entre los hombres, etc. Cada libro de la Biblia plantea un tema distinto, interesante, pero no es un tema suelto o independiente de los demás. Es una rama que recibe su savia del tronco del árbol. Afirma el Vaticano II. Los libros del Antiguo Testamento muestran a todos el conocimiento de Dios y del hombre, y el modo como Dios, justo y misericordioso, trata con los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, enseñan la pedagogía divina. Por eso los cristianos deben recibirlos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Dei Verbum número 15. En resumen, la Biblia es un libro, el gran libro, que nos dice cómo todas las cosas creadas, materiales y espirituales, vienen de Dios, se sostienen gracias a su providencia amorosa y vuelven definitivamente a Él. Me gustaría aquí citar el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. San Ignacio entendió muy bien esta verdad que acabamos de resumir. Inspirado por Dios, lo sintetizó en su principio y fundamento. Hemos sido creados para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar nuestra alma. Y continúa después explicando, pero una de las cosas que dice es que todas las cosas deben de servirnos para este fin para el que fuimos creados. Entonces hay que usar de ellas en cuanto nos sirvan para el fin y desentendernos de esas cosas si nos impiden lograr el fin. Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto, amarlo y a vivirlo. Y que este esfuerzo que estamos haciendo por tomar este taller bíblico sirva para este fin para el que fuimos creados: alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvar nuestra alma. Ahora, ¿cómo nos habla Dios en la Biblia? Pues Dios nos habla a través de los hombres y expresa su mensaje en el lenguaje propio de los hombres para que podamos entenderlo. Primero, Dios nos habla a través de los hombres. Dice el autor de la Carta a los Hebreos: de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque también hizo los mundos. Y segundo, Dios nos habla expresando su mensaje en el lenguaje propio de los hombres para que podamos entenderlo. Es decir, Dios, al hablar a la humanidad, no emplea un lenguaje altisonante, intrincado, rebuscado. No lo entenderíamos y por lo tanto su mensaje no surtiría ningún efecto. Emplea un lenguaje sencillo, popular, simple, de manera que hasta los menos cultos puedan captarlos. Por eso se sirve de las maneras de hablar, modismos y géneros literarios que los escritos y las gentes usaban en el tiempo en que Dios les comunicó su palabra. Pues hasta aquí llegamos con la lección del día de hoy. Deseo que esto
esté dando mucha luz en sus vidas. Les dejo un cuestionario práctico y los invito a honrar a nuestra Madre María con el rezo del Ave María. Los espero aquí el próximo martes. Alabado sea Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.